Mateo capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Padre, te damos gracias porque el día de hoy pones este texto delante de nosotros. Queremos rogarte, Dios, que el día de hoy podamos entender, Dios, que podamos abrir nuestro corazón a los demás y que podamos ser edificados como congregación, Señor, en obediencia a ti, en sometimiento a ti, Padre. Bendito eres. Amén. El día miércoles, hermanos, estuvimos leyendo esta historia de Zaqueo, cuando, como en la escuelita dominical, que Zaqueo se sube al árbol y que Jesús le dice: bájate de ahí. Y estuvimos leyendo juntamente en la reunión de varones, la tuvimos junto a hombres y mujeres, porque les decía que tenían el deseo de que todos como pudiéramos tener exactamente la misma idea. Y gracias a Dios porque el día de hoy que llegamos a este capítulo 18, básicamente va a hablar, casi de lo mismo, acerca de la comunión, acerca del perdón, acerca de preocuparnos sincera y verdaderamente por los demás. Incluso el miércoles fue interesante porque hablamos acerca de perdonar, ¿no? Y interesantemente, después del miércoles recibí varias llamadas y preguntas porque creo que o algunos no me expliqué adecuadamente, o a lo mejor los rollos que traían en su corazón no propiciaron que a lo mejor se entendiera, pero hoy espero que con lo que vamos a hablar hoy podamos tener un poco más de entendimiento acerca de eso. En el versículo 1 dice que en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Cuando Jesús había anunciado su muerte, después de haberse transfigurado, después de que les había dicho que era necesario morir, vinieron los discípulos. Y por otros capítulos sabemos que la pregunta giró en torno a el deseo de algunos, específicamente de estos que habían estado en la transfiguración, Juan, su hermano, que si podían tener alguna como posición importante o alguna posición como, pues así en el nuevo reino que iba a haber, ¿no? Porque ellos seguían imaginándose un reino físico. Entonces, aquí vemos que la pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y sé que muchos conocemos esta porción y sabemos, sí, ya sabemos que el que quiera ser mayor entre los demás tiene que servir más, ¿no? No lo sabemos. Como si ese fuera el camino a ser el mayor. Pero Jesús realmente no estaba mostrando un camino, sino que estaba mostrando el final de ese camino. Ahorita me gustaría aclarar esto con lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué querían saber la respuesta? Para saber si alguno de ellos podía ser el mayor en el reino de los cielos, no es obvio. ¿Lo deseaban? ¿Por qué? ¿Por qué alguien quiere ser el mayor? Algunos por reconocimiento. ¿Por qué otra cosa? Orgullo. ¿Qué otra cosa? Para que les sirvan. ¿Por qué otra cosa? Algún tipo a lo mejor de beneficio, y podríamos ahorita ir a través de muchas razones. No sabemos completamente, podemos ver un poquito de las intenciones que ellos tenían, pero no podemos saber exactamente por qué, pero ellos, o algunos de ellos, o todos ellos querían ser el mayor. Ahora ellos, su modelo de gobierno en ese momento era el romano, un imperio que había aplastado a todos los reinos en esa época. Eran crueles, habían acumulado riqueza, el César vivía pues bastante cómodo, los gobernadores vivían bien, habían traído progreso, pero a costa de las personas, ¿sale? Ese era su modelo. Entonces ellos decían: Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y hicieron la pregunta pues como muy espiritual, en el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a a mí me recibe. Cuando llegamos a esta porción, hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones, algunas muy bonitas, algunas muy románticas. Es que los niños son inocentes y necesitamos ser inocentes.
los niños son puros, y entonces debemos ser muy puros. Y algunos son, es que los niños son ¿qué otra cosa podrá ser? ¿Mande? Sí, bueno, sin pecado, ¿no? Podrían decir algunos. Pues tenemos que ser casi, casi así. Pero se les olvida decir que los niños son chillones. Entonces, no creo que se refiera a eso. O que los niños a veces huelen mal. O que los niños son chaparros. Y obviamente no se está refiriendo a ninguna de esas cosas. Y esta porción ha dado lugar a como diferentes interpretaciones. Y me gustaría que el día de hoy simplemente nos quedamos como lo está presentando. ¿Qué es lo que hizo este niño? Jesús lo llamó y él vino. Es lo único que se nos dice que hizo. Jesús lo llamó y el niño se puso ahí. No nos dice más de este niño. Nada, nada, nada más de este niño. Y después nos habla de una característica, la humildad. Entonces, lo llamó, vino y humildad. Son tres cosas que nos dice y nada más nos dice acerca de este niño. ¿Sale? Ok. Volvemos a leer, porque quiero que nos quede esto muy claro. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús le dice, bueno, primero, antes de preguntarse quién es mayor en el reino de los cielos, pregúntense si van a llegar al reino de los cielos. Digo, esa sería la primera como problema, el llegar, ya después piensen de ser mayor o no. Ahora, ¿cómo es que alguien puede entrar al reino de los cielos? Y vuelvo a repetir, si hablamos de pureza, si hablamos de inocencia, no es a través de nuestras obras, no es a través de nuestra justicia, no es así como entramos al reino de los cielos. Aquí nos describe lo siguiente, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. De cierto que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, entendemos, sabemos que es a través del nuevo nacimiento, pero es Jesús llamando a las personas y ellos respondiendo al llamado. Primera cosa, si tenemos que hablar del reino de los cielos y después de quién es mayor, primero responde al llamado de Cristo. Ok, muchos, o espero que todos los que estamos aquí hemos accedido a la salvación a través del sacrificio de Cristo. Siguiente parte, dice, de cierto os digo que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús, como en este capítulo, nos explica un poco más. El camino para la grandeza o para ser el mayor no es el servicio. El servicio en sí es el ser el mayor. Porque muchos piensan, bueno, si quiero alguna posición o algo con Dios, tengo que un tiempo echarle ganas y pues ahí talachearle y todo eso, ya después ya ser el mayor. Pero no es así, es en esa condición. Mientras estés en esa condición de servicio y de humildad, entonces puedes decir que eres parte o el mayor en el reino de los cielos. Porque el servicio no es el camino, el servicio es ese fin. El mayor está relacionado con estar sirviendo constantemente. En el momento que dejas de servir a los demás, ya no eres el mayor. Vuelvo a repetir, el servir no es un medio, ese es el fin de ser el mayor, de tener la capacidad de servir a los demás de muchas más maneras y de una forma mejor. Ahora, obviamente ellos no se estaban imaginando eso. Y a partir de aquí empieza a explicar algunas cosas usando a este niño como ejemplo, que el día de hoy nos haría muy bien que pusiéramos mucha atención. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando Jesús le dice que reciba a un niño en mi nombre, ¿a qué se refería? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué se refiere? ¿En mi nombre? ¿Mande? Pues más bien creo que tenía que ver, o sea, porque podemos recibir a un niño, podemos recibir a una persona, pero no necesariamente la estamos recibiendo como él la recibiría. Podemos recibir a una persona como nosotros la recibiríamos. Pero aquí Jesús está diciendo, tienen que tratarlo como yo lo trataría. Y aquí está completamente la diferencia. Después dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es algo que sucede, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, nosotros descubrimos que la vida de creyente, vamos a decir que tiene como 2 facetas o dos áreas de aplicación importantes. Una es con los que no son creyentes, con los que no conocen de Cristo. Ahí está el Evangelio, para salvarlos a ellos. Pero la otra área del creyente en la que nos desenvolvemos es con los que ya son creyentes, que es de lo que está hablando el día de hoy acá, porque estamos hablando del servicio, estamos hablando de los que han creído. Entonces hoy vamos a estar hablando con nuestra relación con los de adentro. Primero, está el deseo de ser el mayor. ¿Qué era el ser el mayor para los judíos? Tenemos que llevarla allá. ¿El que mandaba necesariamente o únicamente? No. El ser el mayor implicaba una doble porción de la herencia. Una doble porción de poder, una doble porción de recursos. ¿Se acuerdan cuando Eliseo pide, cuando Elías se va a ir, él pide una doble porción? Es decir, el ser el líder entre líderes, pero no únicamente la onda de mandar, sino esa doble porción del espíritu, esa doble porción de autoridad, que era la posibilidad de, no solo, vuelvo a repetir, no solamente de mandar, sino administrar y quedar al cuidado de todos. Eso es lo que estaban, o hacia donde estaban yendo los discípulos. Entonces estamos viendo a algunos que quieren tener esa como posición. Y tú podrás decir, bueno, es que a mí no me interesa eso, entonces hoy no es para mí esto. No, checa esto. Después dice, a cualquiera que se humille, seré como este niño, es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera, y todo lo que ya leemos. Entonces, vemos que por una parte están los que quieren servir de una manera como más grande, pero después esto lo gira en torno a todos. Y dice, ok, así como los niños, que simplemente reciben el llamado y vienen, como esta humildad que en ese caso estaba mostrando ese niño, porque no todos los niños son humildes, sino ese niño en específico, y está hablando de la característica no de los niños en general, después describe, hay cierto tipo de personas, y aquí podemos ver a los niños, que han creído, pero por la posición que tienen en la jerarquía social, o vamos a decir en la jerarquía de la iglesia, su voz no siempre es tomada en cuenta, y tienen que obedecer. Y está diciendo a todos los demás que tenemos cierta autoridad sobre ellos, cierta por nuestra posición de fuerza, económica, de edad, capacidad de mandar a este tipo de personas o a los niños. Dice, ten cuidado que no uses esa posición y que a través del ejercer esa posición ellos sean perdidos, que su fe sea menguada. Y esto, hermanos, esto es algo que tenemos que pensar el día de hoy. Les decía el miércoles a los hermanos que la verdad a mí las últimas semanas me había causado no enojo sino tristeza escuchar como algunos conflictos bastante tontos entre hermanos y que sigan viniéndome con la misma historia de es que el hermano me volvió a ver feo, pastor, y el hermano Cristian no le puso su popote. El popote, otra vez la misma, ¿no? La misma cosa una y otra vez. No, pero eso es broma, ¿no? Pero problemas, o sea, como que sí hay entre hermanos que son como la misma una y otra vez, ¿no? Y que los hemos tratado. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el problema no es la falta de conocimiento, el problema es que siguen ofendiéndose. Hay esa tristeza, es que otra vez me volvió a ver feo, es que otra vez. Ok, estábamos hablando de eso y estábamos viendo cómo Zaqueo era un ofensor. Zaqueo era una persona que había transado a mucha gente y Jesús lo perdonó. Y que los demás judíos, dice ahí, incluso sus discípulos, se ofendieron. Y dijeron, ¿cómo Jesús perdonando a ese publicano? Y los demás de alguna forma estaban como sacados de onda con Jesús porque ¿cómo se atreve a entrar a su casa? Si ese no es de nuestro bando, ese es de los malos. Jesús, tienes que ponerte a nuestro lado y odiarlo a él también. Y Jesús dijo, es que no es así. Entonces, aquí llegamos a este punto, en la comunión unos con otros. Entonces, en la comunión que tenemos unos con otros, hay hermanos que tienen mayor edad, tiempo en el evangelio y unos que tienen menor. Si tú utilizas, sea lo que sea, y quiero que aquí veamos las dos cosas, porque miren,
los que tenemos hijos chiquitos lo podemos ver. A veces no es necesaria la fuerza para imponerte sobre los demás. Un niño, como la pequeñita que está allá atrás, ¿no? Ella pega un grito y el papá se tiene que parar. O sea, puede usar todo alguna sonrisa y el papá se derrite. No es necesario la fuerza. Sea lo que sea que tengas, si tú utilizas eso a tu favor, pero en contra de tu hermano, está mal. Y estás en un peligro. Porque aquí nos está diciendo de una condición, que si por tu fuerza, por tu carisma, por tu capacidad de convencimiento, por tus lágrimas, haces que otro se pierda, alguien que está débil en la fe, aquí está diciendo, y muchos podremos decir, sí, pero dice la palabra que los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, por supuesto, pero aquí nos está describiendo consecuencias dentro del cuerpo, consecuencias que inevitablemente vienen por una fractura. Entonces, hermanos y hermanas, y hoy quiero, por ejemplo, que podamos entender los que somos padres, porque la palabra nos dice, no provoques a ira a tus hijos. Y si tú usas tu posición como padre, o sea, tengas mucho tiempo o poco tiempo en el evangelio, y a través de tu conducta, de tu mal ejemplo, estás haciendo los que ellos se debiliten en su fe, ten cuidado con eso. Dios no lo ve con buenos ojos. Y si como hijo, como hermano, estás utilizando la posición que tienes para hacer a otros tambalear en su fe, ten cuidado. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Cuídate de ser ese tipo de creyente, que sea el que está constantemente produciendo discordia, problemas. Si tú eres esta persona, dice, ay de ti. Y dice, mejor te sería esto que amarrarte la piedra al molino, que te aventaran al fondo del mar y todo eso, ¿no? Y después describe, ay hermano, es que, pues ve que soy a veces medio sarcástico. Hermano, si aquí dice, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, que ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y cuando estábamos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que estábamos hablando en el Sermón del Monte, dijimos que esto es una figura. Obviamente Jesús no está diciendo que físicamente te saques un ojo, y van a decir, ¿por qué no? Porque si una persona, por ejemplo, es lujuriosa y se saca un ojo primero y dice, no, pues es que ahora con el otro, y se saca el otro, y la mente, ¿cómo le haces para sacarla? El asunto no está únicamente en los órganos, está en el corazón. Entonces, lo que está describiendo es aquellas conductas, aquellas personas, aquellas actividades que te están incitando, que te están llevando, porque también tenemos aquí que tener cuidado con eso. O sea, Jesús también lo dijo. El problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está adentro. Eso es lo que contamina realmente al hombre. Y muchos le echamos la culpa al entorno, pero está en nuestro corazón el problema. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pídele a Dios. Dios, me acuerdo mucho de un pastor que una vez me contaba que había estado batallando con un pecado hasta que él le dijo, Dios, dame un escarmiento. Y a lo mejor lo dijo en un momento como de, pues no sé de qué, pero Dios le dio un escarmiento. Y paró. Y posiblemente es lo que tú necesites, lo que yo necesite. Acércate a Dios y dile, Dios, ya batallé con esto, pero necesito tu intervención. Ayúdame. Y eso es lo que te está diciendo. O sea, es mejor perder amistades, es mejor perder dinero, es mejor perder trabajo, es mejor perder incluso partes del cuerpo, pero ser salvado es mejor. Pero ¿sabes cuál es el problema con todo esto? Que como hermanos no queremos perder. Queremos que el otro pierda. Que Dios cambie su corazón. Dios que se arrepienta. No es Él el que tiene que cambiar, eres tú. Tú eres el que debes de buscar. Y estábamos hablando mi esposa y yo del capítulo que vimos este miércoles y hablábamos de eso, ¿no? Que la tendencia que tenemos a veces los seres humanos cuando vemos, por ejemplo, historias como la de Zaqueo, que Zaqueo hizo mal
y retribuyó, y a veces podemos tener la tendencia de decir, ay sí, ojalá tal hermano, tal hermana se arrepintiera y retribuyera a los demás, pero no, está hablando de lo contrario, está hablando primero de ti. Y no puedes enfocar el versículo a los demás, tienes que pensar qué te está hablando a ti. Entonces, queridos hermanos, vuelvo a repetir aquí. Primero, estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de nosotros como cuerpo de Cristo, y nos está diciendo que Dios desea que aquellos que son como niños, aquellos que tienen un interés genuino en Él, que nosotros los recibamos como si lo recibamos a Él, pero que si alguno al recibirlo, lejos de hacerle un bien, se convierte en piedra de tropiezo, tenga mucho cuidado, porque esa actitud es contraria completamente a la fe. Y si hay algo en ti que te está haciendo llevar o hacer caer a alguien, pues entonces pídele a Dios que lo quite, y Él lo va a hacer. Ahora, versículo 10, ¿lo puede leer alguien, por favor? Pero fuerte, hermanos. Ajá. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, ellos preguntando, ¿quién es el mayor? Y seguramente ellos tenían algunas características. Del versículo del 6 al 7, Jesús pone ejemplo como niño y vemos que no tiene que ver con la edad. ¿Por qué? Porque como cultura, recuerden, ellos entraban como en la comunión hasta los 12 años y antes de los 12 años pues no eran considerados como, digo, son niños, no más, no. Entonces, son chamacos, no les hagan caso, ¿no? Pero aquí Jesús le dice, es que no tiene que ver con la edad. El ser mayor en el reino de los cielos no tiene que ver con la edad. Después viene aquí, no menospreciéis. Tampoco tiene que ver con lo que el mundo le da valor. No menosprecies a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, de aquí viene un buen de cosas que lo del angelito de la guardia, tú mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No sabemos por qué, no sabemos cómo funciona esto, pero lo que la Biblia describe, aquí por lo menos, es que están estos ángeles. No, y de ahí salieron teorías medio raras que no es que hasta cierta edad están los ángeles y después no sabemos mucho. Simplemente, y esto Hebreos lo vuelve a repetir en Hebreos capítulo 1, que Dios pone a ángeles a nuestro servicio, de alguna forma, no lo sabemos cómo. Lo vamos a dejar simplemente ahí. Ahora, ¿cuál es una de las funciones para lo que estamos hablando el día de hoy importantes? Como testigos. Recuerda algo que como judíos tenía, que todo asunto va a constar por boca de 2 o 3 testigos, ¿no? Entonces está el Padre que lo ve todo, está el Espíritu Santo, está Jesucristo, pero dice, hay otro testigo de lo que haces mal o haces bien en contra de uno de estos pequeños. Y es uno de los ángeles. Y entonces cuando lleguemos a su presencia y cada uno seamos evaluados según nuestras obras para recompensa, va a haber un ángel y va a decir, sí, yo lo vi, él hizo esto, ella hizo esto, para bien o para mal. Y no vas a poder decir nada, no, es que te equivocaste, Jesús, es que se atravesó el hermano Melitón y a lo mejor no viste. No, ahí estaba el ángel y lo vio. Y queridos hermanos, quiero que veas que esto es un asunto como importante. Nuestra sociedad del día de hoy, obviamente el enemigo está tirándole a los niños. Hay una desensibilización acerca de la vida de los pequeños, digo, en el caso del aborto, en el caso de toda esa hipersexualización de los pequeños a través de la música, a través de los videos, de los videojuegos. Y hay un ataque en contra de los niños. Pero Dios no lo ve esto con buenos ojos. Y nuestra labor como creyentes es cuidar de los pequeños. Y obviamente esto se extiende no únicamente a los pequeños de edad, sino a los que están jóvenes en el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver que están empezando. Y les decía a unos hermanos, pues también el miércoles, o sea, a veces nos pasa así como hermanos, ¿no? Que nos vamos a acusar con alguien y decimos, ay, mire, es que mi hermano, pero tenemos que llegar al punto de ver, y no de una manera rara, pero no tanto como hermanos, sino como hijos, ¿no? O sea, están empezando. Tenemos que tener la consideración, están aprendiendo apenas la palabra, tenemos que tener ese como cuidado en su crecimiento. Entonces, aquí nos dice, no solamente el hacer mal, sino el menospreciar. No menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, incluso el menosprecio es tomado en cuenta por el Padre con respecto a los
más jóvenes en la iglesia, a los niños, y a los que son nuevos en el Evangelio. Ahora, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ayer me llamó mucho la atención. Ayer aquí en Cholula hubo el Motofest y había muchas personas, miles de personas, y nos dieron la oportunidad de compartir en el templete y hablarle a todas las personas. Entonces, cuando estaba compartiendo, hicimos una oración por las personas. De todas las personas, había miles de personas que estaban escuchando, ¿no? Había una enfrente, pues a lo mejor muchos, si ustedes los vieran, a lo mejor dirían, no, me da miedo, ¿no? Porque se veía pues así rudo, o sea, eran motociclistas, el cabello largo, tatuajes y todo eso, ¿no? Su chaleco con picos y todo eso. Que no sé por qué Dios me hizo como verlo a él, y durante toda la oración estaba con una cara como de dolor, de angustia. Y después de ahí me bajé y le dije a unos hermanos, acompáñenme, y fui a buscarlo y se puso a llorar. Y le hablé del Evangelio y dije, Dios, de entre toda esta multitud de miles de personas, tú querías a este hombre. Él estaba buscando, estaba anhelando ese acercamiento a ti. Y cuando leía esto en la noche decía, sí es cierto, ¿no? O sea, muchas veces nosotros estamos metidos en nuestros asuntos. Y me gustaría recordar lo que veíamos el miércoles. Estaba este hombre Ananías. Ananías era un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a Dios realmente y estaba en oración. Y estando en oración, Dios se acerca y le dice a Ananías, en tal lugar está un hombre llamado Saulo de Tarso. Está ciego, está pidiendo, ve y ora por él. Pero Ananías dice, no, Dios, este Saulo que tú me estás diciendo es un asesino. No voy a exponer ni a mi familia, no me voy a exponer a mí, no voy a exponer a los hermanos de la iglesia, porque incluso aquí tiene él autoridad para hacernos daño. Y Dios le dice, es que Ananías, él me es instrumento escogido para ir a alcanzar a reyes, Y hablábamos el miércoles, Ananías pudo haber dicho, Dios, no lo necesitamos tú y yo, mándame a mí. Yo sé, yo puedo, estoy buscándote. Pero Dios dijo, no, Ananías, él me es instrumento. Y ¿sabes qué, hermano? Posiblemente dentro de aquí la iglesia, a lo mejor has tenido un problema con algún hermano, o a lo mejor no problema, pero sí alguna diferencia. Y no puedes decir, Dios, es que con él no, porque probablemente eres tú a quien Dios ha elegido para que o lo discipules o ores por él y él sea fortalecido y haga algo que Dios tiene planeado para él. Imagínate, obviamente Dios hubiera mandado a alguien más, pero que Ananías hubiera dicho, no voy a arriesgar mi seguridad por ese cochino Pablo. Y Dios iba a transformar a un hombre como Pablo, y posiblemente tú podrás decir, Dios, mejor úsame a mí, yo soy mucho mejor elemento. Y a lo mejor es verdad, pero Dios quiere utilizar a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Y entonces tu única función es orar por un hombre como Pablo, que eventualmente va a orar por otros, y así sucesivamente. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es que no solamente para Dios no es importante ni la edad, ni siquiera el valor que le dan los hombres a las cosas. Dios se interesa individualmente por cada uno de nosotros, no en lo colectivo únicamente, sino individualmente. Y muchas veces nosotros vemos como que es mi Dios y pues no es Dios de los demás, pero es Dios de cada uno. Y así como te amó y te redimió a ti, también a cada uno de tus hermanos. Y no puedes cerrar tu mundo a que es únicamente mi Dios y no es Dios de los demás. Por eso nos has puesto en una iglesia, por eso estamos en lo colectivo, porque es ahí donde somos edificados. No puedes edificar a los demás desde lejos. Tenemos que estar ahí.
tenemos que acercarnos. Y lo que nosotros podemos ver aquí, no es que Dios no se alegre por los 99, pero ayer Dios estaba contento por ese hombre, que a lo mejor no lo estaba buscando inicialmente, pero lo alcanzó. Y no es que no estuviera contento por ti, pero estaba contento por él. Es chistoso ahorita, por ejemplo, que tenemos a Evan y a Sophie con tanta edad de diferencia, y ver que ahorita el chiquito está teniendo así sus logros y la hermana mayor de repente no se pone celosa, pero sí dice algunos comentarios de yo también. Y a veces ver eso ya con los grandotes, ¿no? Dios, pero pues yo también te amo. Y Dios, sí, hijo mío, yo también, pero ve, él está empezando, está dando sus primeros pasos. Sí, pero yo hablé primero, yo hasta ya en lenguas hablaba. Qué bueno, pero es poco a poco. Entonces, necesitamos ver eso. Dios sí se involucra y nos ama individualmente, en lo colectivo, pero individualmente también. Y tú no puedes hacer a un lado a un hermano. Les contaba esta historia del baúl de mis traumas de hijo de pastor, que una vez nos invitaron a mi papá a un cumpleaños, o no sé qué era, pero no invitaron ni a mi mamá ni a nosotros. Y tú dices, o sea, ¿cómo invitas al pastor pero no invitas a su familia, no? No éramos tan latosos, creo yo, pero aún así no nos invitaron. Y se siente feo. Imagínate cómo, ponlo en perspectiva, que dices, Dios, te invito a mi hogar, Jesucristo, entra a mi hogar, pero que no vengan tus hijos. No se puede esto. Porque nosotros somos parte de su familia. Y no puedes, Cristo, ven todo tú, pero tus demás hijos cochinos no. Somos parte unos de otros. Somos todos familia. Porque nuestro Padre es Dios. Entonces, dice, se interesa por todos. Ahora, después llega a esta parte. Dice, así que la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y no los recuerda. No es su voluntad. Ten cuidado de no participar en algo que no es su voluntad. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y aquí nos recuerda algo que Pablo lo dice de esta forma, que el amor debe de ir acompañado de verdad. El amor que no va acompañado de verdad es hipocresía. Y nos los está repitiendo. Si tu hermano peca contra ti, no vas a decir, lo amo tanto como, y que no le voy a decir nada. No, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esto les platicaba el miércoles. Si realmente tienes un conflicto con alguno de tus hermanos, ve y habla con él. No me vengas a decir a mí si no tienes el interés de ir a hablar con él. Porque si no, ¿eso cómo se llama? Chisme. Y entonces a tu desacuerdo con tu hermano has añadido chisme. Y ya llevas 2 pecados en tu lista de la larga que traes. Entonces, les decía, y era en ese sentido. No le estaba diciendo tanto así como de no estaba enojado ni nada, pero les decía, o sea, no se acerquen a mí si no tienen la disposición de arreglar el asunto. Y si dices, bueno, pues ya no le voy a decir al pastor, estás grave, hermano. De todas maneras va a salir a la luz. Entonces, lo que la Biblia dice, alguien peca contra ti, alguien te dañó en alguna área, ve y háblalo con él. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta? Que eventualmente alguien va a venir a hablar contigo. Y te va a decir, hermano, hermana, me dañaste. ¿Y qué vas a decir? ¿Tú quién eres para andarme diciendo, para juzgarme? Cállate. No podemos hacer eso. Tenemos que estar en el entendido que la congregación implica ese tipo de conversaciones incómodas. Que alguien nos diga, hermano, estás mal. Y incluso que alguien nos los venga a decir de mala manera. Tenemos que estar abiertos a decir, bueno, sí le hice daño y el hermano se enojó y me lo vino a decir gritando. Y ahora yo te voy a decir, hermano, tienes razón, pero no me lo digas gritando. Ese es lo que Proverbios nos dice, que así como el acero se afila con el hierro con hierro, un hombre afila a otro hombre. Ese es el proceso de la congregación. Y les decía, ¿no? Esto lo decía otro pastor, lo estaba viendo ese video en la semana, que en la iglesia neotestamentaria no había la oportunidad de me enojo y me voy a otra iglesia, porque no había otras iglesias. Querías ir a otra iglesia, tenías que caminar, no sé,
1000 kilómetros, ¿no? Para llegar a la siguiente iglesia y a ver si le llegabas a la reunión. Era ahí o ahí. Y entonces, ¿qué tenías que hacer? Trabajar en tu comunión unos con otros. Esa era la forma. Y es exactamente, ese es lo que Dios quería. No es huir. Porque si huyes, el problema te lo llevas de todas maneras. Necesitas enfrentarlo. Entonces, hermanos, este es el proceso que nosotros debemos de seguir. Hay alguien que algo hizo contigo, ve y habla. Y si alguien viene a hablar contigo, tienes que entender que esto es el proceso que Dios ha dado. Escucha lo que te dicen. Ahora, esto se vuelve complicado cuando somos padres. O sea, yo recuerdo muchísimo una vez que le dije a mi papá, me acerqué, pues a lo mejor tenía como 15 años, le dije, papá, es que tú fuiste injusto conmigo. Y le expliqué la situación y me dijo, tienes razón, perdóname. Y eso me cambió. Porque dije, caray, sí me escuchó. Yo pensé que me iba a regañar, pero me escuchó y reconoció el error. Y eso para mí fue de muchísimo más valor que incluso, o sea, hoy no me acuerdo de lo que sucedió, me acuerdo de su respuesta. Y como padres, hermanos, o sea, tenemos que entender que no es deshonra que nuestros hijos nos pregunten, nos digan las cosas. Eso no es deshonra. Porque muchas veces, o sea, aplicamos esta de honra a tu padre y no me digas nada. No es así. Tenemos que estar abiertos a escuchar cuál es el conflicto. Y si ellos se están equivocando, pues ir a través de los errores. Lo mismo es con los hermanos más jóvenes y más maduros en la congregación. Tenemos que estar abiertos a este diálogo. Y han venido a mí hermanos que me han preguntado cosas, me han dicho, oye, es que yo no estoy de acuerdo con esto, y hablamos. Digo, es obvio, ¿no? O sea, a veces es como complicado, es difícil, pero hablamos. Y se necesita hablar de las cosas. Entonces, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, quiero que notemos que esto no es como la forma de enjuiciar a alguien, sino es la forma de tener mayor misericordia. Porque a lo mejor algunos dirán, no, pues no me escuchó, ahora te la perdiste. No, la Biblia dice, haz otros intentos. A lo mejor no fuiste bueno para decir las cosas, que te acompañe alguien con más mansedumbre, con más tacto y que te ayude a hablar las cosas. Alguien que pueda mediar en el problema. No, o sea, esto no es como una cosa de ahora te vas a ir con tres judiciales y entre todos. No, es como para poder mediar la situación. Y eso pasa mucho en el matrimonio, hermanos. Que a veces estamos las parejas y cada uno con su posición, medio pedimos perdón y las cosas siguen, pero cuando interviene a lo mejor alguien de fuera que nos puede dar cierta perspectiva y todo eso, ayuda. Entonces vas con 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente, entonces es donde entra la congregación. Si no los oyera a ellos, dile a la iglesia. Y entonces nosotros decimos, es que esto se ve extremo, pero aquí es donde tenemos que entender, y era algo que les comentaba hace unas semanas, con este ejemplo de un hermano que me decía, hermano, pastor, te voy a pedir que no te metas en mis cosas. Muy tarde, hermano, o sea, estás en la congregación, muy tarde, o sea, y si yo veo que estás dañando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, o sea, yo soy un hombre y te voy a decir las cosas derecho, y si no te gusta, pues de todas maneras tienes 2 problemas. Y si no hay arrepentimiento en la iglesia, no estamos jugando. Y esto no es, como vuelvo a repetir, para enjuiciar, porque recuerda que el propósito era que, lo que vemos en Corintios, que la persona viniera a esa tristeza de decir, sí es cierto, la estoy regando. No es como que el mundo esté en contra de mí, sino yo estoy haciendo mal las cosas. Entonces, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. En algunos lugares, y esto es terrible, ha lastimado a muchísimas personas, alguien es descubierto en algún pecado, ¿no? Y entonces lo pasan y le dicen, dile a la iglesia lo que hiciste. No es lo que está describiendo aquí. Eso no es lo que está describiendo aquí. Está hablando de una persona que constante, voluntariamente persiste en pecado, en alguien en rebeldía, no alguien que se arrepintió. No está hablando de alguien que dice, sí es cierto, tienes razón, la regué, perdónenme. Ahí muere con eso. Pero si alguien dice, yo voy a vivir en este pecado, entonces no es traerlo, porque obviamente ni siquiera se va a subir. O sea, yo digo, alguien que se sube, tiene el valor para subirse aquí y decirle a la iglesia, pequé de esta forma, Dios está haciendo algo en su corazón. Estamos hablando de alguien que no quiere arrepentirse.
Y entonces le dices, hermanos, nuestro hermano está viviendo en pecado. Y se dice. Y obviamente dice, órale, está gacho, pero vamos a ver hacia dónde va. Dice, tenlo como gentil, como publicano. Es decir, no es colgarle un letrero que diga publicano y que todos pasen, sino, o sea, que en la conciencia de la congregación es posiblemente no es salvo, porque tiene frutos de que no es una persona salva. Que de esa forma lo consideres como si no fuera una persona salva. ¿A las personas que no son salvas las odiamos? Por supuesto que no. Tenemos la consideración y de predicarles el evangelio y de buscarlos, ¿no? Entonces, tenlo como gentil y publicano. Después nos describe lo siguiente. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿no? Y es cuando pues es apartado de la comunión de la congregación. Entonces, vemos que está primer intento, tú solo, segundo intento con 2 o 3 testigos, tercer intento con la iglesia, cuarto intento, apartarlo de la comunión de la iglesia. 18. De cierto os digo, y esto es muy importante para que lo entendamos, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ok. Tristemente esto se ha usado para cosas bien raras, ¿no? Para amarrar fantasmas, espíritus, al diablo, pobrecito, anda amarrado con un chorro de cosas. Pero tenemos que recordar en qué contexto se está dando. En el contexto de la disciplina de la iglesia. Esto se está describiendo en el contexto de la disciplina de la iglesia. Se está describiendo en el contexto de quién es el mayor y quién es el menor. Entonces, si soy el mayor, ¿puedo disciplinar a los hermanos? O sea, en ese contexto se está dando. Y de lo que está describiendo o lo que está hablando es de lo siguiente. Que cuando, como congregación, vemos pecado en alguien y se lleva a cabo esto y pedimos por la restauración de una persona, Dios lo va a hacer. Pero es necesario que como congregación estemos en sintonía en esto. ¿Qué es lo que pasa o ha pasado? Alguien es descubierto en pecado. No se quiere arrepentir. Ya se habló con él, 2 o 3 testigos, se dijo a la iglesia y no se quiere arrepentir. Se aparta de la comunión de la iglesia. Pero de repente salen los buenos samaritanos y dicen, ay, es que pobrecito. A mí se me hace que fueron injustos. Y entonces esta persona va a decir, estos hermanos sí me entienden. Ellos sí tienen un corazón para mí. No, lo que dice es que si hay pecado y el hermano está en rebeldía como iglesia, que lo amamos, porque acá dijimos, el amor sin verdad es hipocresía. Y si tú viene tu hermano y le dices, hermano, te amo, o sea, no estamos diciendo que le vamos a bloquear de WhatsApp todos, no. Hermano, te amo, pero lo que hiciste está mal. Eso es lo que se tiene que hacer. Y va a ir con el otro hermano, hermanos, ¿qué crees? El pastor me dijo eso. Hermano, te amo, pero lo que hiciste está mal. Y entonces va a ir con un tercero, ay, hermano, es que el hermano y el pastor me dijeron, hermano, te amo, pero lo que hiciste está mal. Entonces va a decir, pues igual hiciste mal. O a lo mejor va a ir con un cuarto, quinto, pero ya después de 20 va a decir, no, pues estos tienen la misma idea. Y eso es lo que va a ayudar a esta persona a venir del error. Pero cuando este hombre o esta mujer salen de la iglesia y van a otra iglesia y se encuentran en un lugar, nosotros sí te vamos a aceptar, se echa a perder todo el proceso de restauración, todo el proceso de disciplina, porque va a encontrar a alguien que encubra sus errores, encubra su pecado. Y lo que está describiendo, si nosotros como congregación nos ponemos de acuerdo en esto, en hacer lo correcto, verdad con amor, entonces va a suceder, los hermanos van a ser restaurados, ¿sale? Y Pedro, muy espiritual como siempre, dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque según los rabinos nos decían que 2 o 3 veces era suficiente y que después de eso ya los desecharas. Y entonces Pedro, para verse mucho más piadoso, se va al doble y dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Entonces Jesucristo como que eleva el estándar muchísimo, mucho más, ¿no? Diciendo, es que es algo como continuo, algo constante. No hay un límite para el perdón. Ahora, aquí es que en estas cosas podemos hablar mucho tiempo, pero el perdón implica el
que nos vuelvan a dañar, que nos vuelvan a hacer. No, es que eso no es el perdón. El perdón es la capacidad que no tiene que ver únicamente con tu hermano, sino contigo, de experimentar la misericordia y la gracia divina en tu vida. Porque cuando perdonamos, uno de los mayores beneficiados somos nosotros. Porque somos libres de enojo, somos libres de ira, y entonces necesitamos perdonar. Vamos a terminar. ¿Alguien me podría ayudar a leer versículo 23, 24, 25, 26 y 27? Ok. Entonces vemos esta historia también que conocemos, ejemplo que hemos utilizado, para que lo podamos poner en contexto. Ahorita chequé el precio de la plata del día de hoy. Entonces, los talentos eran, creo que son, ¿cuánto es? Ahí lo perdí. Bueno, el chiste es que los 10,000 talentos son 5,185,491,165 pesos. O sea, 5 billones de pesos era lo que le debía. Y lo que le debían a este cuate, el siervo, son 37 pesos con 50 centavos. Entonces, 5 billones con lo de una coca de 3 litros. ¿Sale? Digo, para que tengamos la comparación. Sabemos este ejemplo y cómo él se vio muy mal porque no había perdonado y todo eso. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ok. ¿A dónde va todo esto? Pobres discípulos, empezaron con la pregunta de quién era el mayor y les acabó dando duro. El asunto de todo esto era el egoísmo que ellos tenían. Ellos querían ver la forma de tener cierta superioridad sobre los demás. Ese era todo el asunto. ¿Qué era? Un acto de egoísmo. ¿Cómo es que yo puedo ser mejor o mayor que los demás? Y Jesús los fue llevando por todo el camino hasta este punto a mostrarles que no se trata de qué puedes hacer tú para ser mejor, sino qué puedes hacer tú para que los otros sean mejores. De eso se trata todo esto. ¿Cómo puedo hacer que los demás se acerquen a Dios? ¿Cómo puedo edificarlos con mi vida? De esto se trata todo esto. Y quiero que veas que esta historia, este último ejemplo, reduce toda esta, o ejemplifica toda esta, la verdad que estuvo describiendo Cristo. Era un hombre que había experimentado infinita gracia, 5 billones de pesos. O sea, yo creo que ni en mis momentos de ocio, cuando me pongo a pensar, ¿qué haría con 20,000 pesos? O sea, no le llegas a 5 billones. Y a él le debían 37 pesos. Y tenemos que poner en contraste la ofensa que le hemos hecho, la ofensa que teníamos contra Dios y la ofensa de nuestros hermanos hacia nosotros. Y así de ridícula se ve. Y por nuestro egoísmo seguimos quejándonos con Dios, con nuestro hermano. Pero Dios, Él me dijo, mira, me miró feo. Y es que la pestaña la tiene chueca y es como de malo. Y seguimos una y otra vez con lo mismo. Cuando lo que nos está pidiendo es aquí, ¿estás dispuesto a hacer un sacrificio de recibir la ofensa y de seguir con tu vida? ¿O vas a seguir peleando? Porque hay personas que tienen años peleando con lo mismo. He escuchado a una persona, me llamó mucho la atención. Él habla de otras cosas, pero habla del matrimonio. Y me gustó el video porque decía que se dio cuenta que hay ciertos problemas en el matrimonio que no tienen solución. Y yo dije, ay, no, ¿cómo no van a tener solución? Y dice, sí, no tienen solución. Pero eso no quiere decir que no los podamos solucionar. Y dije, a ver, eso ya me interesó. Hay cosas que son, diferencias que son irreparables. Nunca van a cambiar. Acostúmbrate o sigue peleando. O aprende a amar y el amor que cobra multitud de faltas. Y es exactamente lo mismo con los hermanos. Hay diferencias que son irreconciliables entre nosotros. Y no van a cambiar, hermano. ¿Por qué Dios hizo a unos pentecosteses, metodistas? No, es que Dios no nos hizo así. ¿Y qué vamos a hacer con este asunto? ¿Vamos a pelear pentecosteses con metodistas, bautistas, con presbiterianos toda la vida? ¿O Dios de alguna forma en su soberana sabiduría y gracia
permitió que fuera de esa forma para darnos la oportunidad de amarnos y de experimentar verdadero amor a pesar de las diferencias. Eso es lo que quiere Dios. Pero también tienes que entender que si tú te aferras a tu posición de es que a mí me hicieron daño, Dios te sigue amando. Dios no te va a desechar, pero te vas a perder de la oportunidad de experimentar ese amor que desborda y de poder amar a aquellos que naturalmente no amarías. Y entonces ser partícipe de esa asombrosa gracia que derrama Dios sobre los corazones. Hermanos, después de estos años de palabra y de estar leyendo, es injustificable que podamos seguir peleando por asuntos triviales. Necesitamos avanzar a esta madurez espiritual que se ve con el simplemente hecho de me gritaste, da igual, no me pasa nada, te quiero y no va a cambiar nada. Porque así son las cosas, así es como debería de ser, así es Jesucristo. ¿Cuántas veces has dicho, ya no voy a creer en ti? Y Jesús como que, ay, sí, ajá. Es que ya no, ya estoy dudando. Y Jesús como, pues yo te amo. Y si ese es el Señor que tenemos, ese es lo que nosotros debemos de ser, pasar por alto estas cosas. Y si no, y si quieres empeñarte, bueno, acuérdate que, y no es amenaza, pero habrá un ángel que dará testimonio de sí se lo dijeron, sí lo hizo. Y ahí está. Y mucho más el Señor que conoce todas las cosas y que conoce nuestro corazón. Entonces yo te animo, vamos a ponernos de pie, pero te animo a que puedas pensar, si has tenido este menosprecio hacia un hermano, si has tenido falta de perdón, si has aprovechado desde tu condición de autoridad, de carisma, de palabra, de padre, de hijo, y has hecho daño a los demás. Te animaría que hoy pudieras como poner un alto a esto y decir, Dios, tienes razón. Lejos de estar edificando, estoy echando a perder y estoy poniendo tropiezo y ya no quiero hacerlo más. Y te animo a que te arrepientas y si puedes, acércate con tu hermano hoy, con tu hermana hoy y pon en orden las cosas. Y espero no tener una lista larga de personas afuera decir, pastor, usted me ofendida. Pero digo, que sea la oportunidad para poder hablar de las cosas y poder caminar en amor con verdad, ¿sale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso, Señor. Y así como este hombre, es ridícula la cantidad de veces en las que nos has perdonado y nos sigues perdonando. Y es absurdo que podamos mirar con ojos de juicio a aquellos que tú has amado. Padre, perdónanos si de alguna forma te hemos deshonrado a ti, no amando a tus otros hijos, menospreciando a tu familia, haciendo a un lado a los que han sido comprados por tu sangre. Padre, gracias, muchas gracias porque el día de hoy podamos escuchar esta palabra y saber que tanto aquellos que se ofenden como aquellos que son ofensores necesitan arrepentimiento y el Dios de toda gracia puede transformarnos. Bendito eres, Padre. Amén.